Bienvenidos. Mira qué lugar tan hermoso nos ha traído el estudio de la palabra del Señor, a descubrir cosas que podrían ser inclusive ocultas para muchos y están siendo reveladas para nosotros. Hay un detalle o una frase que nos va a conducir a través de un descubrimiento. Es una frase muy reiterativa en los discursos de Jesús. De hecho, cuando el Señor termina ahí en Mateo 13, 43, termina de explicar la parábola de la cizaña, que es la que acabamos de estudiar recientemente, el Señor cierra esa explicación con esta expresión. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Curiosa expresión. Con esa misma expresión, el Señor había cerrado la explicación de la parábola tras anterior, que fue la que estudiamos del sembrador. En Mateo 13:9, el Señor cerró también la explicación de esa parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Mira, en estas parábolas es reiterativo que Jesús use esa expresión, el que tiene oídos para oír, oiga. Es algo así como el que entendió, entendió. Como el que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiera oír. Pero el que está dispuesto va a ver y va a entender. El Señor lo usa diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Lo usa el Señor en parábolas y curiosamente esa expresión aparece, escúchame, en todos los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis. Todos los mensajes, a cada una de las iglesias, el mensaje que está ahí como oculto, como encriptado, como difícil de entender, como escondido a muchos y revelado a algunos pocos, termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. En el caso de Apocalipsis, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero también aparece en las parábolas de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 34, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. El versículo 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas son también para declarar cosas escondidas, para hacer entendible lo que es inicialmente difícil de entender. Por eso, una de las preocupaciones del Señor Jesús en su pedagogía como maestro, como profesor, la cual me impacta mucho, su humildad, su preocupación, cuando el Señor decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Algo así como que el Señor tiene una clase al día siguiente y está preparando su clase, y yo sé lo que se siente, y el Señor está preparando su clase porque tiene que darla a sus alumnos el siguiente día, y la preocupación de Él es, voy a buscar cuál será el mejor ejemplo para que entiendan el reino, para que el reino de los cielos, que es algo celestial, que está relacionado con cosas celestiales, para que lo puedan entender. ¿Cómo puedo hacer yo buscar el ejemplo ideal para hacerles sencillo a ellos entender esto que se escapa del entendimiento humano? El salmista decía, tal conocimiento es demasiado elevado para mí, alto es, no lo puedo comprender. Entonces el Señor aquí en Marcos capítulo 4, versículo 30, nos habla de una de las ocasiones en que Él como profesor, como maestro, como pedagogo, si lo puedo decir así, está tratando de buscar la manera de asegurarse el mejor ejemplo para lograr que su público, su auditorio, sus alumnos, pero sobre todo sus discípulos, puedan entender cosas que sin ese ejemplo, que sin esa parábola, que sin esa comparación no se podría entender. Y usa por esa razón específicamente las parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es realmente una trayectoria o una curva abierta. Si lo miras desde la geometría, es simplemente una línea abierta o una curva abierta que tiene todos sus puntos equidistantes de un eje central. Entonces se va separando, se va abriendo, manteniendo la misma distancia, un mismo eje. Hay una forma de trazarla a partir de un foco, pero no es nuestro tema, el tema de la geometría. En literatura, ¿qué es una parábola? Una parábola es una manera de llegar a un mismo punto, a un mismo concepto, usando una trayectoria no directa. O sea, no digo las cosas así de manera directa, sino que utilizo una trayectoria más amplia con un propósito de hacerlo más fácil de entender para mi auditorio, para mis oyentes. En el ejemplo que les estaba explicando, el Señor tiene que hablar de las cosas celestiales. Entonces tengo que hablarle a un público algo celestial, que tiene que ver con lo celestial, que solo se puede hablar en lenguaje espiritual para que entiendan y llegar al propósito de que ellos comprendan este concepto, que es un concepto celestial. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? No se va de manera directa hablando de cosas celestiales con lenguaje celestial y con conceptos celestiales.
hace una parábola, hace una curva, para llegar al mismo punto dándole una vueltica. ¿Cuál es la vueltica que el Señor Jesús da? Entonces, en vez de hablar de esas cosas celestiales con términos celestiales, lo que hace es que se baja al nivel de ellos, pasa por su entorno, pasa por su realidad, pasa por la cotidianidad de ellos, por los ejemplos y las circunstancias que a ellos les son fáciles de entender, pasa por su mundo de la pesca, pasa por su mundo de los cultivos, como en las dos parábolas que hemos estudiado hasta ahora, pasa por el mundo de los negocios, del mundo de la construcción, el mundo de los viajes, el mundo de los utensilios de la casa, pasa por aquello que a ellos les es tan común, tan cotidiano, que les permite comprender otras cosas a partir de esa comparación. Entonces el Señor baja su verdad profunda, alta, elevada, inalcanzable por los hombres, lo que hace es que no la enseña de manera directa, sino que se da una bajadita, le da una curva pasando por el mundo que a ellos les es común, les es fácil de entender y llega a la misma verdad, pero le dio una vueltica, le dio una vuelta a ese concepto para que la gente lo entendiera. ¿Ya entendiste qué es una parábola? Una parábola es no llegar de manera directa a un punto, sino dar una vueltica para llegar al mismo punto. Y ahora la razón por la cual se da la vueltica es una razón primeramente pedagógica, como dice Marcos 4:30. ¿Con qué compararemos al reino? ¿A qué parábola lo haremos semejante? O sea, un propósito pedagógico. ¿Cómo hago para que entiendan? Voy a buscar la curva que debo dar para que ellos que están viendo y están oyendo logren entender lo que les estoy diciendo. Hasta ahí, para mí todo está bien. Soy hijo de profesor, hermano de profesores, padre de profesora, y soy en el medio de la educación he estado toda la vida. Y entonces entiendo esto de usar un ejemplo, y ustedes me conocen de lo que yo llamo mis ejemplos bobitos, que nos ayudan a ser menos bobitos. Son poner cosas difíciles y escondidas en términos sencillos para que la gente lo pueda entender. Llegar al mismo punto, pero no de manera directa y agresiva como algunos que abren la Biblia y van leyendo y van mandando el bibliazo y el versículo de la manera más fuerte y agresiva, sin que la persona realmente sea edificada. No, es no ser tan brusco de mandarlo de manera directa como un flechazo, sino darle la vueltica de tal manera que lo puedan entender más fácilmente e incluso lo puedan asimilar y lo puedan incluso disfrutar. Eso es lo que hacemos los que queremos ser maestros como el Señor Jesucristo, hacer una parábola. ¿Dónde se me complican las cosas? ¿Dónde a mí se me enredan las cositas ahí? Porque que tenía muy claro, sí, una parábola, un medio que Jesús usa para que la gente que oye y lo ve entienda. Eso está en Marcos 4:30. ¿Con qué compararemos? ¿Cuál es el ejemplo ideal para que la gente pueda entender? Pero Marcos 4:33 me complica la vida, porque Marcos 4:33 y 34 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y ya aparece una primera categoría, de acuerdo a lo que puedan oír. Y el siguiente versículo, el 34, dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hey, entonces espera un segundo, escúchame. Entiendo la parábola como no llegar a un concepto de manera directa, sino darle una vueltica por el mundo que le es común a la gente para que puedan entender con ese ejemplo ese concepto que no lo hubieran entendido si lo mando de manera directa. La parábola, un método pedagógico para que los que me ven y me oyen entiendan. Pero entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, vosotros versus ellos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Continúa Jesús explicándoles que eso estaba profetizado, no solamente que hablaría por parábolas, sino que utilizaría las parábolas, escúchame, de la manera que a mí inclusive me sorprende entenderlo, para lo contrario de la pedagogía. Sí, está complicado aquí. Primero que todo les hablaba la parábola, entonces repito, sí, soy muy reiterativo, soy profesor. Los profesores repetimos y repetimos. Entonces, una parábola, en vez de decir un concepto que es difícil de manera directa, doy una curvita con un ejemplo que le sea común a las personas para que entiendan. Pero ahora encuentro en Marcos 4:33 que el Señor les hablaba conforme a lo que podían oír, y en el 34 dice que a la gente le hablaba con parábolas,
pero a ellos les explicaba todo y nos había dicho en Mateo, en el capítulo 13, que lo hacía intencionalmente, para que la gente oyera y no entendiera. ¿Entiende por qué se me complicaron las cosas? Conocía la parábola como un método pedagógico para que todos entiendan. Pero la Biblia nos está hablando ahora de Jesús utilizando las parábolas como un método antipedagógico. Para que no tengan excusa, se les dijo, oyeron, se les enseñó. De todas maneras, ahí estaban todos oyeron la misma palabra, todos oyeron la misma enseñanza, aunque el aprovechamiento fue diferente. Y cuando hablamos de aprovechamiento diferente, entonces nos remitimos, como voy a revisar ahora, a la primera de las parábolas que estudiamos, a la del sembrador. O sea, de manera democrática, de manera indiscriminada, hago llover sobre justos e injustos, envío la palabra sobre todos, pero la envío de una manera, escúchame esto, de una manera que no todos la entiendan. Wow, parece una contradicción. A Jesús usando las parábolas para que las personas entiendan, pero usando las parábolas para que no todos las entiendan. Para crear un estatus, para crear una categoría, para generar una diferenciación entre las personas, para que esa enseñanza que estoy enviando de manera amplia, generosa, indiscriminada, me discrimine a las personas. Estoy entendiendo ahora por qué en Apocalipsis, también en cada mensaje a las iglesias, dice el que tiene oídos para oír, oiga, porque hay personas allí oyendo esa enseñanza que no tenían oídos para oír, ni tenían ojos para ver. Habían personas en el auditorio que Jesús generalmente enfrentaba cada día que daba sus conferencias, sus magistrales enseñanzas, su poderosa palabra de vida eterna. En el auditorio habían personas que tenían sus oídos para oír, abiertos para oír la palabra, pero habían muchos que habían venido para criticar, para evaluar, para calificar, para ver cuántas cosas equivocadas decía, o incluso, dice la Escritura, para buscar ocasión para criticarle, para tentarle y buscar ocasión de hacerle caer. Esas personas no vinieron para oír, vinieron para criticar, vinieron para confrontar la palabra que Jesús estaba enseñando. Entonces Jesús enseñaba de tal manera que los humildes que venían a oír recibieran y entendieran, y por eso les ponía una parábola, ejemplos fáciles. Pero también lo decía de tal manera que los que venían a criticar, a evaluar y a acusar, no tuvieran nada que acusarlo, porque finalmente yo no dije nada en contra del sábado, yo no dije nada en contra de la Torá, yo no dije nada en contra de la ley. Yo les estaba hablando, era de unas maticas. Yo les estaba hablando de una persona que sembró, un tío mío que sembró allá en un jardincito. Les estaba contando la historia de mi vecino que le echaron ahí cizaña en lo que había sembrado trigo. ¿De qué me pueden acusar? Isaías dice que hará que un pueblo que escuche no entienda y que aunque vea no comprenda porque tiene engrosado el corazón. Y Jesús usa las parábolas para aquel que tiene el corazón engrosado, que se siente mucho, que se cree que con capacidad de criticar, no tenga nada que criticar porque Jesús está hablando era de cosas distintas. No está hablando ni siquiera de teología, ni está hablando de la ley. Pero ese que viene con corazón humilde, reciba la palabra. Maravilloso que Jesús esté creando un grupo dentro de un grupo. Ese subgrupo de personas especiales, ese equipo VIP, a los cuales le declaraba todas las cosas y les explicaba de manera directa. A los demás con parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Para que no tengan nada de qué acusar. Yo estaba hablando era de cosas muy sencillas. Y sin embargo, aquel que quiere escuchar y que quiere aprender y que quiere oír, puede aprender, puede ser edificado. Qué maravilla es la capacidad de mi Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, moviéndose en mi Señor, porque las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Juan 6:63 nos dice eso, que Él no estaba hablando simplemente conceptos, sino dando su espíritu a todo aquel que lo escucha. Cada vez que hay una predicación, la parábola estará cumpliendo esas dos funciones. Cumpliendo la función de que el que tiene un corazón complicado, un corazón engrosado, un corazón como los terrenos que hablamos, ¿recuerdas? Un corazón duro como el terreno junto al camino. Ese que tiene un corazón duro, él, como la palabra le rebota. Y rapidito vienen las aves del cielo y se la llevan para que no vaya a ver ni entender.
El otro que tiene un corazón lleno de conceptos y siente que por sus conceptos, eso que están enseñando ya lo sé, y en cambio yo pienso esto y creo esto y leí esto y la tradición dice esto o esto otro que veo o que sigo, y vienen con la actitud de contradecir, están llenos de piedras y conceptos. Esos, la palabra no puede echar raíz y entonces no crece ni da fruto. O esos que tienen la vida tan afanada, llena por los afanes de las riquezas y los afanes de la vida y de este siglo, y para ellos la palabra no tiene prioridad porque tienen afanes más importantes para que ellos no vean ni entiendan. Pero aquellos de corazón humilde, que han ablandado su corazón a recibir la palabra, que han renunciado a los conceptos que han tenido hasta ahora para ser como niños aprendiendo, y que le dan prioridad a la palabra sobre cualquier otro afán que tengan, para que ellos lo entiendan. Y entonces finalmente, termino con esto. El juicio será, como siempre, un juicio justo. Alguien dirá, pero no, esta persona no tuvo las mismas oportunidades que el otro. Sí, todos oyeron la palabra, todos la oyeron. Y todos oyeron las parábolas que Jesús usó. Y esa misma parábola que hizo que el de corazón humilde le fuera más fácil entender, al de corazón altivo y engrosado le fuera imposible entender, aunque oyó la misma enseñanza. Cuando estás enseñando a un grupo de personas y sientes el mover del Espíritu Santo, te cuento algo, tal vez un poco personal. Casi que en el auditorio notas lo que está ocurriendo con la palabra que estás dando. Casi que notas el que está allí con corazón endurecido, lleno de conceptos y con otras prioridades y espinos, y el que tiene un corazón humilde dispuesto a recibir. Y a ese que tiene corazón humilde dispuesto a recibir, que no tiene un corazón duro, que renuncia a sus preconceptos y pone la palabra como prioridad, ese corazón humilde, yo me he dado cuenta como el Espíritu Santo que Cristo ha enviado para que nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda verdad, como el Espíritu le permite entender. Y en su rostro, como puede estar pasando contigo ahora mismo, se nota una luz especial, la iluminación de que está entendiendo y recibiendo una palabra transformadora y poderosa. Entonces no vas a ser juzgado por la palabra que oíste o por la palabra que se predicó, sino cuál fue tu actitud frente a esa palabra. Porque tu actitud hará que la parábola sea para que entiendas lo que no entendías o para que no entiendas lo que Jesús está predicando. Ay, cada día que preparamos nuestras clases, no sabes, al igual que Jesús, allí en Marcos 4:30, cuánto nos preocupamos por encontrar el ejemplo que ayude, el gráfico que haga más claro, el dibujito que permita entender, el ejemplo bobo que nos haga ser menos bobos. Qué lucha tan tremenda. Y hasta ahora tal vez yo mismo entiendo que en esa misma enseñanza está el Espíritu actuando para que tú, que tienes un corazón sencillo y humilde, dispuesto a recibir, entiendas aquello que es tan profundo y tan difícil, esas verdades del reino que no se podrían entender si no fuera por una parábola o un ejemplo. Pero a su vez, el Espíritu Santo está haciendo que los oídos de alguien se cierren, que los ojos de alguien se cierren, porque se aproxima a la palabra como se acercaban los fariseos y los escribas, con un corazón engordado, agrandados, creyéndose superiores. Es una actitud tremenda, es un juicio de Dios. Cada vez que se da la palabra, es un juicio de Dios, separando los grupos y creando ese grupo al que espero que tú pertenezcas, el grupo de los humildes, especiales, a los cuales el Espíritu usa las parábolas para que entendamos. No para velar nuestros oídos y nuestros ojos, sino para abrir nuestro entendimiento. Si has entendido esto, es el momento de hacer una oración. Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias por la forma en que enviaste tu palabra hecha persona. Jesucristo no enseñaba tu palabra, Jesucristo es tu palabra, es el verbo hecho carne. Que la podíamos ver, la palabra la vimos. Por eso Jesús mismo dice que hay muchos que desearon ver, muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que nosotros vemos, tener esa opción de recibir la palabra como la recibimos hoy. Padre Santo, abre nuestro entendimiento, pero ahora entendimos algo importantísimo. El entendimiento se abre cuando el corazón se hace humilde. Se levanta el entendimiento cuando el corazón se agacha. Danos un corazón blando, no de piedra, sino blando, de carne. Que sea humilde, que se postre ante ti, que se doblegue, que se acerque a tu palabra con la humildad de aquel que sabe que necesita tu palabra. Señor Jesús, gracias por las parábolas que me permiten entender las cosas difíciles, Señor, y entenderlas de manera fácil. Pero gracias por tu palabra que discrimina a aquellos que tienen un corazón altivo y los pone aparte para que me entiendan. Gracias, permite que seamos
de ese grupo selecto que recibe la explicación de tu palabra por tu Espíritu Santo. Esa es mi principal súplica. En el nombre de Jesucristo, mi divino Señor. Amén y amén. A ellos, por parábolas, para que no entiendan, pero a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Qué bendecidos somos. Dios los bendiga. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.